Hablemos claro, Nicolás Lucar. Todo el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado en el Perú es corrupto. Porque detrás de cada obra pública, de cada obra hay una comisión ilegal que un funcionario público compra y un empresario privado inescrupuloso paga. Los periodistas cumplimos un papel muy importante en la sociedad y sobre todo en la sociedad contemporánea, donde en todo el mundo hay una profunda crisis institucional y donde los ciudadanos voltean a mirar hacia los medios de comunicación para encontrar alguna respuesta y en algunos casos hasta algún alivio a sus sufrimientos y a sus indignaciones. Pero los periodistas, que tenemos derecho a tener cada uno de nosotros nuestros puntos de vista e incluso nuestras pasiones, no tenemos derecho a hacer uso de nuestra posición de privilegio en la sociedad para incorporarnos a las campañas de demolición, para difamar a quienes no nos gusta cómo piensan y para ser finalmente instrumentos de intereses que no deberían ser los de los periodistas, porque finalmente nuestra obligación es poner en manos de los ciudadanos la información y la verdad, en cuya valoración nos podemos equivocar, porque en verdad no hay ninguna, y que sean los ciudadanos los que decidan. Y esto es muy difícil en la campaña electoral el día de hoy. Y lo que estamos tratando y hemos tratado de hacer durante todos estos meses en Exitosa es escucharlos a todos. Acá escuchamos a los grandes según las encuestas, pero también a los pequeños que resultó que no eran tan pequeños. Y lo están mostrando los resultados. Y no me refiero solamente a Pedro Castillo, me refiero también a Rafael López Aliaga, con que yo personalmente tengo profundas diferencias, pero quien no puede negar que aquí en Exitosa se le dio un espacio y se le trató con respeto. Y si la señora Keiko Fujimori no ha venido a Exitosa es porque ella no ha querido. Porque ninguno de los dirigentes y militantes de su partido puede negar que en este espacio se les ha tratado con respeto y consideración. Porque más allá, insisto, de las diferencias que nosotros, algunos de nosotros como periodistas podamos tener, representan a una comunidad política y merecen todo el respeto por eso. El respeto lo merece la gente. Y nuestra obligación no es solamente garantizar que esto ocurra, sino garantizar, porque por lo menos en el caso de Exitosa, lo que nos interesa es el interés de los ciudadanos, valga la redundancia. Es decir, lo que nos preocupa es que se atiendan los problemas de los ciudadanos que por décadas han estado postergados en el Perú. Y lo primero que hay que resolver antes incluso que esto es la pandemia. Se están muriendo más de 1,000 personas al día. Y los candidatos, los dos que están ahora en carrera, tienen la obligación de darnos respuestas coherentes y consistentes sobre lo que hay que hacer. Con la vacuna, con la distribución del oxígeno, con el primer nivel de atención, con lo que hace meses se sabe que hay que hacer, más en algunos casos años, porque antes de la pandemia, en relación al primer nivel de atención, habían requerimientos que no se cumplieron. Pero se sabe lo que hay que hacer y necesitamos saber cuáles son sus planes concretos para enfrentar este padecimiento que nos afecta a nosotros, no solo a nosotros, sino a la humanidad entera. Pero a partir de ahí, y en gran medida, gracias a que la pandemia terminó de exponer la paradoja del Perú, hay que resolver los problemas del Perú, que son problemas de fondo. Vivimos la paradoja de ser un país que es uno de los que más ha crecido en términos macroeconómicos y simultáneamente ser un país que tiene los peores servicios del continente. Y a veces resulta patético decir, vamos a terminar como Venezuela, cuando a nosotros nadie nos bloquea, ni hemos tenido la catástrofe de quedarnos sin recursos por haberlo invertido solo en un producto, que es el petróleo. Nosotros tenemos diversidad, y sin embargo, en términos de salud pública, de educación, estamos igual o peor que ellos. Y esta es la gran paradoja del Perú, porque somos un país rico en recursos, que si sabemos explotarlos adecuadamente deberían garantizar no solo que los inversionistas ganen, sino que la sociedad gane. Entonces, ¿qué cambios hay que hacer? ¿Hay que replantear los contratos? ¿Hay que replantear la manera como se estableció la negociación? Seguramente, y hay que escuchar lo que dicen los candidatos sobre eso.
Hay que acabar con exoneraciones tributarias que a estas alturas ya no se justifican. Es una discusión. Hay que replantear el modelo primario exportador, porque seamos sinceros, estamos exportando piedras. Hace 55 años, 56, al Perú vino Henry Ford III a inaugurar la planta de ensamblaje más moderna de América Latina de automóviles, Ford. Y anunció ahí que si seguíamos por ese camino nos íbamos a convertir en una potencia industrial en Latinoamérica. Y en el Perú desapareció la industria automotriz. Ahora nosotros mandamos la materia prima para que otros hagan automóviles y perdimos el carro de la historia. Entonces, una de las discusiones es, ¿vamos a seguir exportando piedras o le vamos a agregar valor a nuestra exportación? Y eso supone reformular los contratos. No solamente en qué porcentaje se queda para el Estado y cuál se lo lleva el inversionista, no señor. Y fíjense ustedes, de esto hablaba hasta Rafael López Aliaga, que es un hombre de derecha extrema. ¿Vamos a exportar piedras de litio o vamos a exportar baterías de litio? Lo que puede convertir a Puno y a todo el sur del Perú en una región riquísima. Y podemos estar en el centro del mundo, que si algo necesita hoy día es litio, que es lo que nosotros tenemos. Pero eso es una discusión. Hay que discutir también de cómo ha sido posible que en medio de todas las dificultades hemos tenido crecimiento y ha habido dinero, pero ¿qué pasó con ese dinero? Se hizo un mal uso del dinero por una mezcla de ineficiencia y de corrupción. Entonces se dice, lo que ha fallado es el Estado. No, señor. No, señor. ¿Ha fallado el Estado? Sí. Pero también ha fallado la empresa privada. Porque si en el Perú hay corrupción, es porque detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario corruptor. Porque todo el sistema, escúchenme bien, todo el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado en el Perú es corrupto. Porque detrás de cada obra pública, cada obra hay una comisión ilegal que un funcionario público compra y un empresario privado inescrupuloso paga. Y por lo tanto no falló el Estado, no señor, fallaron los dos. Y eso tiene que acabarse. Tenemos que hacer un uso adecuado de nuestros recursos, pero hay que ser conscientes además que todo este sistema perverso de corrupción que ha llevado a un mal uso de los recursos que sí tenemos, comienza en las campañas electorales, cuando se financia ilegalmente las campañas electorales, cuando se empiezan a construir los planes y tomar las decisiones sobre qué se compra o qué se hace, no en función de los intereses de la sociedad, sino de los negocios de los auspiciadores de las campañas electorales. Y eso ha sido una tremenda perversión que ha llevado a un mal uso, a sobrevaluaciones, a las benditas adendas y a todo lo que ya conocemos. Pero de ahí para adelante voy a plantear temas que nos interesa que los candidatos respondan en función de los intereses de la sociedad, que insisto una vez más son los que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa la gente y la solución de sus problemas, porque para eso estamos, por eso nos llamamos la voz de los que no tienen voz. Tenemos que discutir el papel del Estado. ¿Vamos a replantear el papel del Estado o no? ¿Por qué en Chile, que es un modelo de liberalismo económico para algunos, hay empresas mineras del Estado? El Banco del Estado da hipotecas y acá 4 bancos manejan el dinero en el Perú. 4 bancos privados, por supuesto. ¿Por qué no puede haber un cambio con respecto al papel del Estado? No solamente en relación a temas tan importantes como este. Es decir, no solamente en relación a la posible explotación de recursos, sino también a temas tan importantes como el acceso al dinero, que es uno de los grandes problemas, el acceso al crédito de las micro, pequeñas empresas y de las personas. Tenemos que hablar de la jubilación, porque acá se construyó un sistema de las AFPs que terminó beneficiando a las administradoras, a las compañías de seguros, a los bancos y a los fondos de inversión. Y a mucha gente afuera que se lleva la mitad del dinero de las AFPs, pero a los jubilados manan. Para los jubilados no hubo solución. Porque esa es la verdad, se construyó un sistema perverso para poner 150.000 millones de soles o más en manos de algunos privilegiados para que hagan tremendos negocios. Pero no ayudó a estimular la economía peruana, ni mejoró en términos reales la jubilación a la que puede tener expectativa una persona que es aportante. Hay que resolver el problema de la vivienda. Estamos llenos de invasiones. ¿Por qué? Porque hay cerca de 2 millones de viviendas que faltan en el Perú.
entre la gente que no tiene dónde vivir, la gente que vive en lugares alquilados, la gente que vive arrimadas en casas donde hay 8 o 10 personas y donde deberían haber 3, cuanto mucho, o gente que vive en tales condiciones de precariedad que ningún ser humano merecería, sin acceso al agua, sin acceso a los servicios básicos, donde tienen que trepar cerros para llegar a sus casas cada día. Y nosotros hemos permitido que eso ocurra y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar la educación pública en el Perú. Solo en infraestructura educativa, 100.000 millones de soles de déficit, por Dios. Hemos perdido décadas y en salud pública lo estamos viviendo todos los días. Y en infraestructura, es decir, con los recursos que tenemos se ha gastado de una manera absolutamente irresponsable el dinero en vez de construir carreteras, puentes, reservorios, túneles, trenes. Deberíamos ser el país de los trenes. Somos el único país de Latinoamérica donde no hay trenes. Y la pregunta es ¿por qué? Tenemos que transformar la Policía Nacional, que vive en una permanente crisis, y eso pasa por una limpieza de la policía de la corrupción, pero también pasa por darle dignidad a la vida del policía, por devolverle el lugar que los policías deberían tener en la sociedad peruana y darles no solamente honorarios decentes, sino darles los recursos para que puedan luchar contra el delito que no se los estamos dando. Tenemos que acabar con los sistemas de contratación del Estado absolutamente perversos como el CAS y otros peores. Es decir, tenemos que discutir los derechos civiles de las mujeres y de las comunidades como la comunidad LGTBI, reconocer los derechos que estas comunidades, todos estos temas están en discusión. Y la pregunta final es si todo este debate no merece llevarse finalmente en un espacio, una vez más, y no me gusta hacer la referencia, pero lamentablemente la tengo que hacer como está haciendo Chile, donde va a haber una convención constituyente y donde no solamente se trata de discutir qué cambios hay que producir, sino, por Dios, encontrar espacios y proyectos en común como sociedad. No importa las diferencias que tengamos, algo debemos tener en común, eso lo tiene que definir la Constitución. Objetivos que todos los peruanos, más allá de la religión que profesen, de las convicciones políticas que tengan, del equipo de fútbol con el cual simpaticen, sean al final ideales comunes de todos los peruanos. Tenemos que construir algún espacio donde nos encontremos, porque la confrontación solo nos va a llegar si seguimos por este camino a la violencia, y eso es lo que nadie quiere. No voy a decir nada más por hoy, pero esta va a ser nuestra actitud en esta campaña. Queremos respuesta a esto, a lo que los ciudadanos peruanos están esperando. Que dejemos de ser un país rico en el papel y para algunos, y que nos convirtamos en un país rico cuya riqueza es disfrutada por todos, y que vamos camino, ese camino que perdimos hacia el primer mundo. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.